Muy buenas amigos de Cat Action, muy buenas amigos de los Wargames de la historia y muy buenas domingo. Ya estamos aquí de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, ya estamos aquí otra vez al pie del cañón y nunca mejor dicho. O más bien sentados dentro de un carro de combate, en este caso. Exacto. ¿De quién vamos a hablar? Porque no de qué. No vamos a hablar de ese tanque. No voy a decir aunque tanque, pero ¿de quién vamos a hablar? Bueno, no vamos a hablar del carro de combate. Voy a hacer como si no te hubiera escuchado decir la palabra tanque. No voy a dejar de decir tanque. Bueno, esa es una pequeña pero gran lucha. Pues hoy vamos a hablar sobre un personaje histórico, ¿vale? En este caso soviético. Y además femenino. ¿Vale? Venga. Una de estas peculiaridades que tiene la historia bélica, y cuando nos gusta dar alguna pincelada de realismo o de realidad a lo que jugamos, pues no hay como aproximarse a los personajes históricos, que no siempre tienen por qué ser los grandes generales, mariscales y comandantes. ¿Vale? También podemos acercarnos a los personajes anónimos, y algunos de esos personajes anónimos tienen nombre y apellidos. En este caso, esta es una mujer que tiene nombre y apellidos. Venga, yo voy a decir, mira, yo voy a decir el nombre y el primer apellido. Vale, en este caso, pues adelantaros como siempre que este episodio se graba a través de un artículo hecho en The Factory Studio. Es un pequeño extracto y a partir de ahí nosotros nos iluminamos. Ese artículo nos abre el camino, ¿vale? Artículo hecho a través de información de foros de internet, de Wikipedia y demás, ¿vale? Entonces, el episodio de hoy va sobre María Vasilievna, y sigue tú, Domingo, el segundo apellido. Más conocida como María Oktoviskaya, ¿vale? Venga. Si alguien tiene bemoles de pronunciarlo mejor que Domingo, yo no lo voy a hacer, yo me voy a quedar en Vasilievna. Si alguien tiene los bemoles de poder pronunciarlo mucho mejor, que lo deje en comentarios y nos envíe un audio que lo pondremos en el siguiente episodio. Lo bueno es que podría haber sido listo y precavido, y conozco gente que sabe pronunciar el ruso, y me lo podía haber currado para que me lo explicaran, pero mira, he sido demasiado vago esta vez y he intentado hacerlo yo. Bueno, a mí también. Sí, María Oktoviskaya. Yo, por ejemplo, sé que no te gusta la palabra tanque y siempre la digo. Es un gran defecto que tienen algunos, pero bueno, algún día la iglesia del carro de combate se impondrá sobre la herejía del tanque. Pues venga, Domingo, voy a darle caña a ese artículo, tío. Esa pequeña pauta que tenemos aquí delante, y empieza: María Vasilievna, el apellido no lo pronuncio, por supuesto, la heroína que luchó por venganza. María Vasilievna es un símbolo del coraje, la determinación y el amor patriótico llevado hasta sus límites más extremos. Esta oficial soviética, conocida por ser la primera mujer en comandar un tanque en combate, dejó una huella en la historia. Pues en este primer extracto ya hay varias palabras clave. Empezamos en el título que ya nos dice lucha por venganza, luchó por venganza. Y luego, los que me llaman a mí la atención, Domingo, ahora tú te explayas. Lucha por venganza y comandar un tanque en combate, que no es lo mismo que comandar un tanque, ¿vale? Porque muchos se jactan o se cuelgan medallas cuando no les toca, o dicen que están en el ejército, y sí, están en el ejército, pero una cosa es estar en el ejército y otra cosa es estar en el ejército y entrar en combate, ¿vale? Es algo muy, muy, muy distinto. Y me llaman la atención, pues, estas palabras clave, ¿no? Venganza y comandar un tanque, pero en combate. A ver, Domingo, ¿qué tenemos? Bueno, si rascamos un poco y quitamos la patina de mito y de epicidad de la historia,
La realidad es que María estaba casada con un oficial del Ejército Rojo, ¿vale? O sea, sabía lo que era la milicia de la Unión Soviética, ¿vale? Y teniendo en cuenta que se casó en 1925, pues hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial tuvo tiempo de saberlo. En el caso de la venganza, pues sí, es cierto que fue un arrebato pasional. Seguramente debía estar muy enamorada de su marido. Su marido murió en los inicios de la Operación Barbarroja, en agosto de 1941, durante las batallas sobre Kiev, ¿vale? Ella era de origen ucraniano, su marido no estoy seguro si era también de origen ucraniano o ruso, ¿vale? Lo que A es su la marido, identidad. a su marido le vamos a poner nombre, se llamaba Ilia, el señor Ilia. Y No seguramente sé, era ahora ruso. mismo. Sí. Bueno, ¿vale? Hablo por la etnicidad, los dos eran ciudadanos soviéticos. En este caso, él murió durante los inicios de la Operación Barbarroja, en agosto de 1941. Y mientras que no es una cosa, quiero decir, que no es una cosa que la haga especial, porque había mujeres ya alistadas en el Ejército Rojo, María, pues seguramente hizo lo que hicieron muchas, alistarse. Más, seguramente ya en los inicios de la Operación Barbarroja ya estaba colaborando con el Ejército Rojo en tareas auxiliares. No eres, a ver, ¿cómo decirlo? Digamos que no las mujeres en el Ejército Rojo en principio no estaban en unidades de combate, siempre han estado en unidades auxiliares para permitir que los hombres ocupen las unidades de primera línea. O sea, había mujeres en servicios de defensa antiaérea, seguridad, tipo policía militar, unidades de Sí. retaguardia, la logística, médicos, pero también estaban en primera línea porque solían ser, aparte de las enfermeras, también solían ser las que se ocupaban muchas veces de los equipos de telecomunicaciones. Solían ser las asistentes, las que se encargaban de las comunicaciones en las unidades de Estado Mayor. Sí, No sí. siempre unidades de Bueno, primera línea, ¿eh? Siempre se hacía para dato, eso, para liberar hombres. dato curioso, cuando María quiso estar en esas unidades de primera línea, la primera vez le fue denegada su petición. Tuvo que Sí, seguir con sus tareas auxiliares, lo que dices tú. exacto. Lo que pasa es que María hizo una cosa que, aunque parece raro, no es tanto, ¿vale? Por ejemplo, y haciendo un paralelismo con la actualidad, estamos viendo que en la guerra de Ucrania se están produciendo muchos temas de donaciones de la sociedad civil al ejército, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial esto también sucedía. Vale, ¿vas a dar el salto a eso que hizo María? ¿A esa donación que hizo María? Bueno, más que dar el salto es que tampoco es que haya mucho entre Vale, que ella va vale, no, te infringiendo lo digo la porque primera línea y justo eso. antes de que hagas ese pequeño spoiler, porque eso es Sí, lo que enciende la mecha, voy a leer un pequeño extracto. Dice, de la tragedia a la pues acción. La la has historia de leído. María comenzó como la de muchas mujeres en tiempos de combate, llena de dolor, pero también de fuerza. Nació en 1905 y, como tantas mujeres de su tiempo, pasó por una vida de sacrificios, pero lo que la convirtió en leyenda fue la tragedia personal que vivió cuando su esposo, un oficial del ejército soviético, moría en combate durante la invasión alemana en 1941. Al enterarse de su muerte, María no se quedó de brazos cruzados. En un acto de valentía extrema, pidió al ejército ser aceptada como voluntaria para luchar en el frente. Pero no solo eso, quería hacerlo en uno de los vehículos más temidos. Y aquí me paro, porque el artículo sí que sigue y dice qué vehículo era, pero te dejo que sigas por donde lo dejaste. Esa donación y ahí Vale. te Antes de explayas. hablar Venga. de esa donación, Uh hay que entender una cosa. En la Unión Soviética, y será una de las cosas que permitirá a los soviéticos poner mucha gente dentro de las máquinas de combate, o sea, tener mucha gente dispuesta a poder conducir un carro de combate. Tanto hombres y mujeres había muchos tractores, ¿vale?
Y los tractores soviéticos no solo eran de ruedas, como los John Deere que podemos ver por los campos y demás, y de ese estilo, también eran de oruga. Igual que, por ejemplo, la mecanización del ejército estadounidense fue gracias a que la gran mayoría de estadounidenses sabían conducir, pues lo mismo pasaba en el ejército soviético. Quien más, quien menos sabía cómo manejar un tractor. De manejar un tractor a manejar un carro de combate, no os creéis que haya mucha diferencia, sobre todo en los años 30 Eso y 40. ¿eh? es genial que hagas esa puntualización porque yo creo que a día de hoy el 99,9% de todos nosotros pensamos en un tractor y pensamos en el típico tractor de la patrulla canina ahí en una granja y para nada pensamos en un tractor con orugas. Los tractores iniciales de muchos de los tractores de los años 20 y 30 tenían orugas. De hecho, las orugas que utiliza, que cuando se hace el paso a las orugas en los carros de combate, es de tractores civiles. ¿Vale? El tractor, Claro. el track, ¿vale? Oruga en inglés es track, tracket, o sea, tractor, tracción. Digamos que hay muchas cosas que vienen por ahí. Oye, Entonces, creo que deberías haber colaborado en según qué traducción de libro, pero vamos a dejarlo ahí. Sigue, sigue. Es que me gusta mucho como... Entonces, María hizo pues lo que hicieron muchos ciudadanos soviéticos, y no solo soviéticos, eso también pasó en los aliados occidentales, que es poner pasta para donar vehículos a la causa, ¿vale? O sea, el ejército va produciendo, pero producir carros de combate, producir material de guerra es caro, Vale. se necesita dinero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otro caso de donación también conocido, que tengo por ahí un artículo, es de la iglesia armenia, de una comunidad armenia, que también donó una serie de carros de combate al ejército rojo. ¿Vale? Digo que es conocido porque incluso salen las fotos de los popes, aunque parezca irónico decirlo, bendiciendo los T-34-85. Y esos T-34-85 hay muchas fotos de ellos con la inscripción en el alfabeto armenio. Es una curiosidad, pero tengo por ahí los datos. Un día podemos hablar de esa unidad cuando hablemos del T-34. Porque lo que María compra, lo que María financia, pues es un T-34. ¿Vale? En este caso, un modelo 76, modelo común. Claro, al ser ella la que paga y pone la pasta, pues es lo que dice, yo voy a hacer esto, pero siempre y cuando se me permita conducirlo y dirigirlo al combate. Dice la leyenda, porque es lo que decías tú, la historia de María está envuelta sobre leyendas. Dice la leyenda que la carta en la que pide al ejército o a los mandatarios que ese dinero sea invertido en un T-34 y que la dejen ser la comandante, dicen que llegó a manos del propio Stalin. Dom, ¿esto qué opinas? ¿Es leyenda? ¿Sí? ¿No? Seguramente ¿Qué crees? yo creo que hay una parte de razón. Vale. Y entonces aquí ya entramos en el juego y en lo que es la propaganda. O sea, yo creo que seguramente Stalin, más que sus mariscales y generales estaban por otras cosas, que era batir al ejército nazi, al ejército alemán, no estaban por el tema de la propaganda, pero seguramente alguien en el Kremlin dijo, oye, mira, aquí hay un cartel de enganche que puede hacer que las mujeres, por un lado, las mujeres hagan más por el esfuerzo de guerra y por otro lado, los hombres vean que no están solos, ¿no? O sea, es algo del tipo de propaganda. O sea, que es posible que la carta llegara a Stalin. Es más, es que seguramente una de las bazas que jugaría ella sería hacer llegar la petición al padrecito Stalin a ver si sonaba la flauta. Exacto. O sea, que no es improbable. Y quizá por lo que dices y lo que se cuenta de su historia, fue un win-to-win. Es decir, a ellos les fue muy bien para enaltecer, para motivar a todas esas mujeres a que siguieran su ejemplo, y a ella le fue genial para llevar a cabo su plan de venganza. Sí, sí. Como hemos dicho, no le podían negar el tema de la conducción y demás, porque seguramente ella pues era una obrero especializada o tenía nociones y conocimientos de conducir vehículos pesados.
Nociones sí que tenía, porque además en algún foro leí que ya de pequeña no le interesaban los típicos juegos de niños, ni mucho menos se juntaba con sus amigas para jugar, sino que ya le pedía a su padre el que le enseñara mecánica y le interesaba mucho más la mecánica de esos tractores, mecánica pues de máquinas del campo, que no los típicos juegos de niños. Y leí también por ahí que una vez ella se casó con Ilia, que si no me equivoco era oficial de tanques también, comandaba algún tanque que otro, fue él el que fue a través de él, con lo que ya María puede familiarizarse un poco ya más con el vehículo militar. Es decir, que Ilia le abre un poco el paso a ya toquetear, pues eso, vehículos militares. Hay que tener en cuenta que la industrialización de la URSS hace que hombres y mujeres sean iguales en las fábricas, en la industria pesada, y en el caso del campo, en los Comholz, ¿vale? En las fábricas estas comunales soviéticas, pues hombres y mujeres han de compartir la tarea. Entonces, claro, es normal que si una familia pues, ha de estar en el campo y ha de conducir el tractor, pues todo Dios sepa, o al menos intente saber cómo conducir los tractores, cómo conducir la maquinaria. O sea, entonces, digamos que esto es normal en aquella época en la Unión Soviética. Al igual que he dicho que era normal, por ejemplo, el tipo de mecanización estadounidense estándar, debido a que los vehículos civiles pues estaban al orden del día, ¿no? A diferencia de la Unión Soviética. O sea, no digo que todo el mundo supiera conducir en la Unión Soviética, pero era muy fácil encontrar conductores de carros porque era muy fácil encontrar gente que supiera manejar vehículos pesados, de tanto agrícolas como industriales. ¿Vale? O sea, que era algo que no les podía faltar. Y que si de pequeños pues han vivido entre máquinas, pero no hacen falta que sean de combate, es lo que dices tú, máquinas pesadas, como puede ser pues eso, un tractor, y han visto a sus padres pues montar y desmontar, ellos han tocado llaves inglesas y tal, han echado una mano, pues no es lo mismo que no haber visto ni tocado nada en absoluto. Claro. De hecho, si alguien busca por internet los tractores pesados del Ejército Rojo, muchos son vehículos de oruga, que también es normal, porque las carreteras asfaltadas no es que fueran algo muy, muy, muy familiar dentro de lo que es la Unión Soviética, ¿vale? Los caminos asfaltados eran raros. Entonces es normal que se use ese tipo de maquinaria. Vale. Pues ahora, Domingo, salto a otro pequeño extracto. Se titula El tanque. Y a esto le vamos a añadir el tanque novia combatiente. Novia combatiente era el lema, o como había logotipado ella su tanque. Y dice: después de intensos entrenamientos, María fue asignada a la 26 División de Tanques de la Guardia y en 1943 se convirtió en la comandante de un tanque en el frente oriental. Su unidad era conocida como la Escuadra de Tanques de las Viudas, porque muchas de las mujeres que formaban parte de ella habían perdido a sus maridos en la lucha contra los nazis. María no solo lideraba su tanque, sino que también era un faro de esperanza y determinación para sus compañeras. Aquí, por ejemplo... Toma fragmento épico, y de propaganda, tío. Sí, pero ves, aquí ya vemos un dato. Estamos hablando de un momento en que la Unión Soviética tiene falta de materia prima, de materia humana. Siempre estamos hablando de que el ejército, ojo, las hordas y demás, pero hacia finales de 1940, finales del 43, principios del 44, ya empieza a notarse esa falta de tropa. Más que de tropa, de personal especializado, ojo. En principio, falta personal especializado, personal que sepa lo que está haciendo, porque las bajas humanas han sido enormes, ¿no? Una auténtica carnicería. Y esto también se verá sobre todo hacia finales de 1944, donde cualquiera que lea un poco y vea los órdenes de batalla del Ejército Rojo de esa época, se dará cuenta que en los frentes secundarios el número de carros baja estrepitosamente, muchas acciones de combate están apoyadas por vehículos que normalmente no estarían en esas asignaciones, porque casi todo se envía casi todo el material se pone
de cara al esfuerzo principal, que es la carrera hacia Berlín. Porque que estudia un poco los combates por Hungría y Rumanía, se dará cuenta que ahí los efectivos soviéticos son bastante bajos. Siguen siendo superiores a los del eje, pero son bajos los ratios en relación con otros frentes más importantes. Y aquí se ve, o sea, se están formando unidades de mujeres combatientes a primera línea, porque está comenzando a faltar ese fuelle, la mano de obra, la tropa. Sí. Sobre todo la especializada. Cualquiera puede ser un fusilero, pero no cualquiera puede ser conductor de un carro de combate, artillero o comandante. Exacto. Ahora, Domingo, voy a hacer un pequeño break en el artículo. Dejo esta pauta para hacerte una pregunta. ¿Tú cómo conociste a este personaje, a María? ¿Cómo te viene? La primera vez que conocí a María Troskaya fue a través de Flames of War. Venga. que salía como personaje especial. ¿Sí? Algo que a mí siempre me ha dado mucha dentera en los juegos históricos, que son los personajes especiales. Me trae los malos recuerdos de Warhammer, de esas partidas que las gana un solo personaje, que te quedas como diciendo, bueno, ya está, ya se acaba. Pero bueno, pues la conocí ahí. O sea, fue cuando me enteré de la existencia de María Otrowskaja. Vale. Lo has dicho perfecto. Ahora lo has dicho perfecto. Es más, me quedé con las ganas de comprarme la miniatura. No la tengo, la miniatura. Pero bueno, y eso que tengo un ejército soviético. Y entonces ahí fue cuando me enteré de la existencia de este personaje histórico. Pues mira, yo me enteré de que existía este personaje histórico jugando a Bolt Action porque no sé si sigue existiendo la marca Stoicy Heroes. Sacaron una miniatura, yo la vi por Instagram, me informé de quién fabricaba esa miniatura porque me flipó, y era María de pie con una llave inglesa apoyada en el hombro y con la otra mano hacía una peineta al enemigo, tío. me flipó la miniatura, entonces me informé y flipé con la historia. Por eso hoy estamos haciendo este pequeño especial. Es espectacular el cómo hechos aislados, porque esto no deja de ser un hecho aislado en una contienda tan grande, llegan a perdurar y traspasan las líneas de la historia hasta nuestros días y hasta los wargames. Es alucinante, tío. Pues la historia no solo la escriben los personajes históricos, vamos a decir, los famosos, ¿no? La historia realmente también lo escriben los personajes anónimos y muchas veces conseguimos los nombres y apellidos de esos personajes anónimos. Normalmente cuando un personaje de estos llega a la órbita de los wargames es porque ha habido algún diseñador o algún un diseñador de juegos o algún jugador que por lo que sea ha topado con ese personaje y le ha llamado la atención y lo ha trasladado al juego, ¿vale? O sea, es así. Hay personajes que conocemos por novelas, por libros, por películas. Entonces, seguramente, pues, es eso, ¿no? Hay eso, porque no es un personaje histórico relevante. Cuando yo digo relevante, exacto, es que mientras que, por ejemplo, igual que Michael Whitman alcanzó por sus hechos una cierta relevancia por una serie de victorias que a lo mejor son tácticas, pero a nivel estratégico son completamente irrelevantes. ¿Vale? A nivel táctico son interesantes, pero a nivel estratégico pues son realmente irrelevantes porque no han conseguido lo que se esperaba. Sí. ¿Vale? María Otrowskaja es un personaje interesante a nivel de lo que es la propaganda soviética de la Segunda Guerra Mundial, pero sabemos que combatió. O sea, no es solo no es como Vasily Zaitsev, ¿no? Que ves la película y te quedas como diciendo, ¿pero existió o no existió? Hostia, ¿Actuó o no actuó? Yo cuando leí las memorias de Vasily me dieron ganas de quemar el DVD. La película de Enemigo a las Puertas, tío, es lo que dices tú. No tiene nada, joder.
Sí, sí, sí. Si te, La si te basas película, en la el... película, la película está muy bien hecha, ¿eh? Y si fuera ficción sería la hostia. Pero claro, cuando te enteras que se han basado en las memorias de Basili y han tergiversado allí lo habido y por haber, hostia. Hay veces que prefiero no leer los libros o no ver las películas, ¿sabes? O sea, no. No, es como Fury, ¿no? Corazones de acero. Nadie le puede decir nada al director de esa película porque no hay un libro sobre ello, ¿vale? O sea, y es ficción pura y dura, ¿vale? No Bueno, podéis criticarlo. No empieces, Domingo. hay muchos libros escritos sobre el asunto. Vale. No, Fury está muy... Fury está... Corazones de acero y Chacal no existieron, tío. Es ficción. hay Es muchos... ficción basada en acciones de valientes. Pero ese tanque como tal no existió. Es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Ya hablaremos. Ya Corazones de hablaremos de acero, esta película. Sí, Corazones sí. de acero no existió. Yo tengo sentimientos muy encontrados con esta película. A mí me Pero gusta hasta que pero llega sí. vamos a hacer un pequeño avance. ¿Existió o no existió un tanque llamado Fury? No. En teoría, la historia de Fury No. está... Contesta, o sí o no, No, di Fury. No, no, como tal, no, no, pues ya está. como tal no. No es como enemigo a las puertas. No, no. Está basado en teoría en un personaje histórico real. Pero Pero no lo digas aún, porque no se llamaba Chacal tampoco. no, y además no tiene nada que ver la historia de ese personaje con la de la película. O sea, pero nada, No. nada. Para nada, en absoluto. En Para nada. absoluto. No tiene Si nada su que ver. historia hubiera sido como la película, hubiera sido una historia esplendorosa. Fue esplendorosa, pero de hecho, el de verdad sobrevivió a la guerra. O sea A ver, los que nos estáis escuchando me está haciendo mucha gracia porque es que las caras de Domingo se va a ir del cuarto, tío, de donde está grabando. En fin, voy a volver al hilo porque nos vamos a meter de lleno en Corazones de Acero y no quiero aún. No nos metamos en berenjenales. Venga, vuelvo al artículo, que es lo que nos da sentido y nos centra un poquito. A ver, dice el subtítulo, La memoria. En una de sus misiones se cuenta que durante un feroz ataque contra las líneas alemanas, su tanque quedó fuera de combate debido a un impacto directo. Pero lo que hizo que la historia de María se volviera aún más conmovedora no fue el hecho de que siguiera luchando, sino que antes de entrar en el campo de batalla le había prometido a su marido que tomaría venganza por su muerte. Continuó luchando con un ímpetu imparable, logrando destruir varios tanques alemanes y como símbolo de su coraje fue promovida a comandante y en 1944 le otorgaron la más alta distinción de la Unión Soviética, el título de héroe de la Unión Soviética. Aquí voy a poner una foto, Domingo, porque hemos ido poniendo fotos de María, muy poquitas, en blanco y negro, y alguna, voy a aprovechar, Domingo, antes de dejar que te explayes, alguna tenemos, y se lo voy a decir a nuestros oyentes, tenemos la duda de que sea María. Entonces, si alguno de vosotros entendéis un poquito más sobre el tema o tiene más tiempo para investigar, en alguna foto, si nos hemos equivocado y no es María, pues hacednoslo saber en comentarios. Porque es que hay una muy escandalosa, la hemos puesto porque además nos hizo mucha gracia, la comentamos. Es una en la que María se ve pues una chica súper joven y tal. Y a mí me llama mucha atención una dentadura perfecta, o sea, sirve para hacer un anuncio de pasta de dientes. Y no sé si es ella o es alguien de la actualidad vestido de tanquista. Esa foto es histórica, o sea, es una foto histórica de propaganda soviética. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la duda de que fuera María, ¿vale? Se parece, pero es que la veo mucho más joven en esa foto que en otras. Y entonces es que tengo las facciones, y todo cambian. Parece otra persona. Así por. Entonces, hay que puntualizar una cosa, ¿vale? La orden de héroe de la Unión Soviética se la concedieron póstumamente. Exacto. Fue póstuma. Esto. Entonces, voy a dar el. ¿Das tú el detalle de cuándo fallece María? O yo lo tengo aquí, ¿eh? Sí, fallece en enero a principios de 1944, ¿vale? Cuando sí.
Mira, La Unión Soviética está lanzando tengo aquí su... el dato. Tengo aquí el dato, Domingo. Mira, muere en un hospital de campaña en Smolensk el 15 de marzo de 1944, pero ya llevaba 2 meses en coma, como dices tú. Se ve que en uno de los últimos combates, su tanque, eh, después de eliminar un cañón autopropulsado, le impacto directo, el tanque queda en esos momentos ya no estaba operativo, ella baja del tanque, intenta solucionar el problema que en aquel momento no dejaba que su vehículo siguiera y es un golpe de metralla, un trozo de metralla que salta disparado por la zona, que le golpea la cabeza y pierde la conciencia y desde ahí, 2 meses en coma hasta el 15 de marzo de 1944, que es cuando fallece y lo que dices tú, es a título póstumo la medalla. Sí, hay una cosa, ¿vale? Según las fuentes difieren, hay fuentes que dicen que fue herida cuando su carro quedó fuera de combate porque perdió Sí, una oruga y que ella bajó del carro, que era su eso tarea, es. para cambiar la oruga y demás. Hay fuentes que dicen que fue herida de metralla evacuando el carro. La cuestión es que es eso, fue herida en el combate, fue herida por un casco de metralla que seguramente le impactó en la cabeza y la dejó en coma. Y a su muerte póstumamente le dieron la orden de héroe de la Unión Soviética. Es curioso, ¿no?, que se la den póstumamente, lo que hace quizás un poco hincapié en el tema propagandístico. Sí, sí, ¿Vale? Eso totalmente. no es un demérito, me refiero, no es un demérito, pero ya el hecho de que ella, al empezar a combatir, le asignara a una unidad de guardias, ¿vale?, que no suele ser lo usual, que te asignen ya directamente a una unidad de la guardia. Una Y que unidad de la Guardia vinieran, Domingo para los. Pues para mí también, ¿eh? sí, Para que entendamos. Es como la élite, ¿no? De estos sí, blindados. exacto. Bueno, de blindados o de infantería. Normalmente el título de la guardia se da a unidades que sean, ¿cómo se dice? Bueno, que han sobresalido en diversos combates, ¿vale? Es algo ya Vale. que viene de la época de la Revolución y de la Guerra Civil, pero bueno, que viene a ser un poco como aquellas unidades de élite de la época de los zares y demás, ¿no? Una forma Vale. de recompensa que se recupera durante la Segunda Guerra Mundial. Una Vale. unidad que en combate pues, ha tenido mucho éxito, se le otorga el título de la Guardia. A veces se le cambia el nombre y demás. Vale. Es como, por ejemplo, pues las unidades que tenemos en el ejército español que tienen títulos de batallas, de victorias, ¿no? Claro, pero Victoriosa. entonces estamos hablando de que a María, cuando le dan su T-34 ya directamente la asignan en una de estas unidades, no habiendo entrado ella en combate. Por lo que estás Ahí diciendo, está. se supone que son unidades que ya han entrado en combate, ya tienen cierta Sí, experiencia y tienen exacto. cierto mérito, además en combate, ¿no? Suelen ser unidades prestigiosas, suelen ser unidades que tienen ya una cierta veteranía, ¿vale? Vale. Y que suelen lanzarse al meollo del asunto. O sea, no es un título gratuito. Igual Sí, sí, que sí. lo de héroe de la Unión Soviética no es un título gratuito. Sí. No lo considero un demérito para ella, pero es No, no, lo que no, no. hace ver que en el fondo, pues la pobre la estaban tratando como un objeto de propaganda. Bueno, Más que es lo que te he algo. dicho, es lo que hemos dicho antes, es el win to win. Al partido le Sí, iba bien tenerla a ella y a ella le iba bien que el partido la tuviera ahí. exacto. Sí, sí. Lo ¿Vale? que A has ver, dicho de que cuando he hablado de su final, de que se baja del vehículo, de que está por ahí intentando volverle a dar operatividad al vehículo y tal, creo que también forma parte de la leyenda. ¿Por qué? Porque sí que en alguna acción lo había hecho, pero se conoce que el fragor de la última batalla de María fue escandaloso. Y que no fuera también una estrategia del partido anunciar la caída de María, eh, dándolo todo hasta el último momento. No sé si me entiendes, Domingo. sí, no, eso suele pasar, ¿no? Con muchos personajes y muchas cosas, ¿no? Cuando rascas un poco, te encuentras que no es algo tan heroico como lo quieren retratar.
por ejemplo, y volvemos a mi estimadísimo Michael Whitman. Vale. Y digo estimadísimo con todo el retintín, porque la palmó por su culpa. Sí, O sea, total. la palmó por exceso de confianza. Hizo una carga de la brigada ligera porque yo voy en un tanque Tigre y se metió de lleno en una zona de fuego. Y porque soy Michael Whitman y siempre me ha salido todo bien. Exacto, ¿vale? Y encima fue el primero de palmarla. O sea, no es que digas, bueno, es que fue el último. No, es que fue el primero. Su sección siguió para adelante y nadie se enteró de que el Caballero Negro pues había ido al infierno. Sí. Cayó una zona de fuego y es eso. De eso ya hablaremos, porque yo siempre he dicho que a Michael le mató su propio ego. Le mató su propio ego y puso en peligro a todo su equipo, porque lo que dices tú, el primero en caer fue él. Le mató su ego, porque no era la primera batalla que sostenían esos días. Y bueno, es que son ingleses, a los ingleses no los pillamos tomando el té en Villes Bocage, sí es cierto, los pillaron tomando el té, pero cualquiera que lea un poco sobre la campaña normanda se puede dar cuenta de que aquello, pues la zona de los setos y demás era un auténtico coladero, para un lado y para otro, porque también a los alemanes les pillaban comiendo salchichas. Y a Michael Whitman lo mató su ego. Encima, lo que digo, fue el primero en caer. Pero bueno, mira, no sé si fue un Firefly canadiense o británico. Aquello que hablamos, ¿no? Le llovió la del pulpo por su propio ego. Entonces, no podemos decir que fuera una muerte heroica. Bueno, se fue al Valhalla de los jinetes de carro alemanes. Sí, pero tampoco pero no era necesaria la acción. Yo no soy un entendido de la estrategia militar de aquella época, en aquel contexto y demás. O sea, ahora mismo estoy hablando sin datos, pero creo que otra estrategia, otra táctica hubiera sido quizá mucho más inteligente. Tampoco había prisa, ¿no? Bueno, ahora seguramente los amantes de las SS, de las Waffen-SS, me estén odiando un poco. Me van a odiar. Pero si precisamente había algo por lo que las Waffen-SS eran archiconocidas dentro del GER, de la Wehrmacht, del ejército alemán, aunque iban aparte, es que no eran precisamente muy refinados en lo del arte militar. O sea, efectivamente, y eso sale bien plasmado en la película Corazones de Acero cerca del final. No eran... Exacto. O sea, precisamente si algo tenían las SS es que iban como los toros al tapro rojo, sin pensar ni en los flancos, ni en la retaguardia, ni nada, porque la voluntad se impondrá. Sí, la voluntad no se puede imponer a las balas. Efectivamente. Y por eso un solo tanque llamado Fury se cargó a casi toda una compañía. Eso es lo que hay. Bueno, eso ya lo analizaremos con profundidad en su momento. ¿Vale? Pero sí, ahora, las virtudes o las cualidades militares de María, pues no se pueden obviar. Sinceramente, no se pueden obviar, ¿vale? Sí, las tenía. Estaba ahí metida dentro de una lata de sardinas, disparando cañonazos y comandándolo pues como los mejores. Al final estuviera donde estuviera y por lo que estuviera es lo que hemos dicho. O sea, una cosa son las intenciones políticas de un partido y otra cosa son las intenciones de una mujer que por venganza en este caso quería estar en el campo de batalla y estuvo en el campo de batalla. Fin. Y cayó en el campo de batalla. No se le puede... Lo que dices tú, no se puede desmerecer nada porque el partido tuviera otras intenciones. Vale. Y para no alargarnos mucho más, ¿vale? Porque nos ponemos intensos y ya empiezan los corazones de acero por ahí a asomar. Ya voy a leer el último fragmento del artículo que dice: María Vasilievna no solo fue una pionera en un campo dominado por hombres, sino que fue la fortaleza y el espíritu de millones de mujeres que participaron en la contienda. Su historia no es solo una lucha de armas, sino también de corazones valientes dispuestos a luchar por amor, justicia y venganza. Toma ya, Domingo, toma ya. Final épico, me encantan los finales épicos, tío. Quitando la epicidad, es innegable el papel de la mujer en el Ejército Rojo, ¿vale? Totalmente. O sea, si hubo un ejército que movilizó a las mujeres por igual que a los hombres, ese fue el Ejército Rojo. Que, repito, que llegó un momento en que las mujeres tenían que ir al frente
porque las bajas humanas eran, vamos, Sí o sí, sí o sí. las tácticas soviéticas no eran muy refinadas en 1941 y 1942, todo hay que Sí, sí. decirlo. Los soviéticos tardaron un poco en aprender el arte de la guerra, pero lo acabaron entendiendo bien el arte operacional y se dejaron de tonterías, y Stalin se limitó a dejar que sus oficiales hicieran su trabajo, sin meterse, intentando no meterse más allá de la Exacto, cuenta. exacto. ¿Vale? Sí, sí. Yo, Domingo, me pongo un poco profundo porque la historia de María, este personaje, como el de otros muchos de aquella época, en parte me entristece porque leo su historia y leo sus acciones y demás, y veo nuestra historia actual y me entristece un montón, tío, porque es que no me imagino ni al 70% de youtubers, tiktokers, instagramers, nuevas generaciones, tío, que lo único que anhelan es triunfar. Por amor al arte. Y por amor al arte no quiero decir ser grandes músicos, escritores, pintores y tal, porque la mayoría de ellos, lo siento mucho, chicos, me vais a odiar, no sois grandes artistas, sino que me caiga del cielo y me haga famoso porque sí. Y ostras, digo, estamos en puntos, estamos en extremos, vale que hace décadas, hace mucho tiempo, pero se han perdido todos esos valores, tío. Doy gracias a que no estamos en el mismo contexto histórico, ¿eh? No estamos viviendo ese tipo de conflictos, estamos viviendo otros, pero es que somos polos opuestos a aquella gente, tío, a aquellas personas. Bueno, nos hemos acostumbrado a vivir bien. Nos hemos Y acomodado. cuando uno se acostumbra a vivir bien y vienen mal dadas, pues no sabe cómo hacer. ¿Vale? Los que hayan pasado por alguna putada, alguna penalidad, pues se rehacen rápido. Pero los que están mal acostumbrados, y por desgracia mucha gente mal acostumbrada y mucha gente mal criada, Sí, sí. pues no saben lo que hacer cuando vienen mal dadas. En general, no tiene por qué haber una guerra, en cualquier cuestión. Sí, 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 exacto. No hace falta irse al extremo de un conflicto bélico y tal. No, Exacto. Sin es irnos a un conflicto incluso. bélico. Sí, sí, es sacar un 4,5 en un examen y llorar para que te aprueben. ¿Sabes? O sea, bueno, es lo que te decía, que leyendo la última parte, esa epicidad, el final épico y tal, leo valores que no veo a día de hoy, y es una lástima. Si hay algún youtuber, algún tiktoker, algún instagramer, algún flipado de estos que he mencionado, nos está escuchando, déjalo en comentarios, haznos saber que tú eres uno de esos, y lo siento mucho, pero es lo que pienso, amigo. Nada, Domingo, no voy a seguir explayándome porque si no voy a abrir la lista de los enemigos. No, aparte al T-34, tanto al de Real como al de Volt, ya le dedicaremos un programa. Eso es. Le Sí, porque dedicaremos estamos un haciendo programa. ya le estamos dando demasiadas pinceladas al T-34 y sale demasiado. Entonces yo creo que ahora, después de María, deberíamos hablar de ese. Luego ya le hemos dado varias pinceladas a Corazones de Acero, también a Miguel Wittmann. Así que creo que de entre todos estos temas podéis adivinar cuál va a ser. Dejadlo en comentarios también si queréis. Así que nada, Domingo, si no tienes nada más que añadir, ¿quieres hacer algún final épico sobre esta sociedad en la que nos encontramos a día de hoy? No, a ver, la cuestión estriba en que hay que buscar, hay que, sí, hay que buscar cosas por las que levantarte cada día, pelear y trabajar, y no es simplemente el llegue una persona y diga, hostia, tú eres tal o Pascual, qué guay, no sé qué, ¿vale? Hay que tener una serie de valores, y con eso no significan los valores que están pensando algunos, sino unos valores propios, No. unos valores de esfuerzo, de amor propio, ¿vale? Exacto, no son Y valores hacer, belicistas, no son valores exacto, belicistas ni mucho menos. sí, a lo que me refiero. Yo, por ejemplo, María Vizcaya pues se dejó llevar por los sentimientos, sí, Exacto. ¿vale?
pero también por el deber hacia el Estado soviético, hacia su país. O sea, era lo que tú has dicho, era un win-win, ¿no? Exacto. Bueno, yo pienso... La parte que a mí me desagrada de este tipo de historias es que seguramente si no hubieran matado al marido, pues ni se habría preocupado de pelear y de subirse a un tanque, ¿vale? Bueno, claro, es que esa parte es que dices, bueno, aquí hay un poco de egoísmo, ¿no? De que dices, bueno, sí. ahora sí que voy a colaborar en la defensa de la patria, pero ¿por qué perdí a mi marido? Si no hubiera perdido a mi marido o a mi mujer, me hubiera quedado en la retaguardia. Pero de alguna manera, ¿sabes? No, eso yo no lo veo así, porque ella ya estaba, ya se intentó alistar y le dijeron que no, y ya estaba haciendo tareas auxiliares, como lo que decías tú, creo que trabajaba en una fábrica fabricando piezas para tanques y tal, y sí que es cierto que el sentimiento que la empuja a lanzarse al combate, bueno, a lanzarse a pedir que la dejen combatir, es la venganza, no es un valor como tal. Bueno, en el trasfondo de todo eso sí que veo que hay valores escondidos y que son muy potentes, porque yo entiendo que cuando se enteró de la muerte de su marido, de Ilia, esa mujer se deprimió como la que más y demás, pero ahí están los valores de lucha, de constancia, de disciplina, de salir adelante y pedir, querer estar ahí en primera fila, tomando un papel más activo como tal. Y de intentar hacer lo correcto. Como me sí. dijo un profesor, siempre has de estar intentando hacer lo correcto, lo que tú consideres que es lo correcto para estar en paz con tu conciencia. Pues, Domingo, me has dejado sin palabras. Ahí lo dejo. Ya creo que lo tome como quiera. Exacto. Creo que ya más florituras para este final no hacen falta. Así que me despido de ti, amigo. Sí. Un abrazo, un placer enorme compartir estos momentos de historia contigo. Y nada, nos vemos en la siguiente, amigo. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Deu.